Dios, todos los problemas. Mi hermana Carmen también pone todos sus problemas, Señor, delante tuyo. Mi hermana Talía, mi hermana Reina, mi hermano Lucho, mi hermano Andy. Todos, cada uno de nosotros vamos poniendo poderosamente nuestros problemas delante del Señor. Para decirle, bendito Dios, aquí está, bendito Dios, justamente todo lo que tengo. Porque lo que tengo en realidad más son problemas, Señor, que otra cosa. Más que vida, más que alegría, ahorita es un problema, Señor. Te lo entrego, bendito Jesús, para que cambie por completo todo, bendito Dios. Derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor, para que podamos percibir tu mensaje correcto, para poder percibir el mensaje profundo, Señor, que hoy día nos vas a dar por medio de tu palabra, bendito Dios. Ven, Espíritu bendito de Dios, sobre mi hermana Carmen, para que pueda ella en todo momento hablar en tu nombre, para que pueda salir el fuego de Dios por medio de ella, para que se mueva el cuerpo de ella en tu nombre, bendito Dios, para que solamente seas tú quien comience a manifestarse el día de hoy. No queremos a nadie, bendito Dios, solamente a ti. Hoy queremos que tú te muevas, bendito Dios. Si ella quiere hablar en su nombre, pues realmente pórtale las palabras, bendito Dios, y que solamente sean las tuyas, Señor, las que se puedan mover y manifestar por medio de ella, bendito Dios. El poder se manifiesta, Señor. El poder de tu Espíritu se derrama en esta noche, Señor. En este momento, derrámate, Señor. Con tu poder y con tu fuego, Señor. Aquí en este lugar. Muy especialmente, Señor, tu hermana Carmen, Señor. Ven y toma el control de todo, Señor. Ven y dirige sus palabras. Ven y dirige sus labios, su corazón, su mente, bendito Dios. Tan dispensar y un santuario. Toda su vida queda en tus manos, Señor. Su familia, su trabajo, su hija, su nieto, todos sus caminantes, lo entregamos en tus manos, Señor. El Espíritu Santo de Dios, ven y derrámate, Señor. Manifiesta tu presencia entre nosotros, manifiesta tu presencia. Cuando mi hermana abra su boca, Señor, sintamos que todo viene de ti, Señor. Y sabemos que todo lo que viene de ti es bueno, Señor. Todo lo que viene de ti es vitamina para nuestro cuerpo, fortaleza para nuestra alma. Gracias, Señor, por todo lo que esta noche vas a darnos, Señor. Gracias por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gloria sea tú, Señor. A ti, Señor. Y de la gloria, el poder Del Padre, al Hijo, bendito sea Dios, del Espíritu Santo, Padre amor. con todos tus ángeles y arcángeles, con María Santísima aquí, María, te en este bendecimos. lugar. Amén. 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 Papá del Señor. Mi hermano, buenas noches. Buenas noches. Antes de empezar esta noche, quisiera hacerles una pregunta y me gustaría que de alguna manera me pudieran responder. Se han venido dando los temas, varios temas ya. Es un curso para servidores y sabemos que todos somos servidores del Señor, ¿verdad? Y que todos nos estamos preparando para Él, para servir a Dios, para servir al Señor. Yo quisiera preguntarles si realmente estos temas que se han dado, ustedes lo han entendido, lo están comprendiendo y sobre todo lo están aplicando a su vida, lo están aplicando a ese caminar de cada día. Quisiera que me digan si lo están comprendiendo, porque a veces uno recibe la palabra de Dios y como que no la entendemos, como que se nos hace difícil. Eso se los digo por experiencia. Cuando yo empecé en el camino del Señor,
se me hacía difícil, así que no podemos decir, sí, yo lo comprendo todo, lo entiendo todo. A mí me costó mucho tiempo comprender la palabra del Señor. Yo siempre decía, Señor, ¿pero qué cosa es esto? Y preguntaba a un hermano, a otro hermano, y poco a poco iba comprendiendo de que esa palabra que recibimos es para aplicarla en nuestra vida. Y a veces se nos hace difícil aplicarla. Y me gustaría que realmente dijeran, ¿no? Si la están aplicando, se está haciendo fácil, se está haciendo difícil. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ustedes la palabra? ¿Nos está sirviendo? ¿No nos está sirviendo? Lo que estamos compartiendo, ¿qué dices tú, mi hermana Reina? ¿Se te es fácil? ¿Se te es difícil? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo has venido viviendo estos temas? Bueno, algunas veces sí, algunas veces no, tratando de entender algo, ¿no? Pero a veces, no sé, no lo voy a entender, digamos, no con término, ¿no? Entonces, a veces sí, hay ciertas enseñanzas que sí las puedo entender, ¿no? De aplicarlas de repente, no te digo que sí, pero algo de repente... Claro, si no lo estamos entendiendo, entonces va a ser más difícil, ¿verdad? Pero es bueno que podamos de repente en algún momento decir, hermano, acercarte a un hermano, decir, mira, no he entendido esto, no he entendido, por favor, ayúdame, o de repente para poder cambiar un término, para poder aplicarlo, porque la palabra de Dios es para vivirla. O sea, no solamente para escucharla. El cristiano tiene que escuchar la palabra de Dios y aplicarla a su vida. Esa es la idea, porque si no, no nos sucede nada. Entonces, la idea es que cuando compartamos un tema, pues de repente en algún momento se pueda compartir. Si no se ha entendido algo, puede decir, hermana, mira, no entendí esto, o hermano, no entendí eso. Pues a algunos se nos hace difícil. Yo se lo digo, porque a mí me ha sucedido. Entonces es bueno decir, no, hermanito, explícame bien cómo ha sido esto, porque yo no entiendo. O de repente, ¿qué versículo en la palabra de Dios puedo hablar, puedo leer para poder aplicarle en mi vida? Y eso nos va a ir haciéndonos cambiar, porque de lo contrario, nuestro corazón, nuestra vida va a ser como una tierra seca que recibe la palabra de Dios y no va a dar fruto. Y la idea es poder dar fruto, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo quisiera realmente explicarles algo para que, cómo poder hacer cuando venimos a nuestra comunidad. Depende de cada uno de nosotros, cómo estamos viniendo. Si venimos de repente por compromiso, si venimos solamente, bueno, porque me dijeron que de todas maneras vaya, porque, bueno, de alguna manera me siento bien. Pero fíjense lo que pasa cuando nosotros no ponemos de nuestra parte, nuestro ser ya de frente, nuestro corazón es como que algo que se bloquea. Si en nuestra mente dice, bueno, pues voy a ver qué pasa. Nuestra mente ya está bloqueando porque en nuestros pensamientos ya estamos generando sentimientos que va a anidar en nuestro corazón. Y si nosotros venimos con esa idea de, bueno, ahí más o menos, estamos poniendo como un bloque y no va a pasar nada. Miren, acá tenemos dos pocillitos. Voy a poner para acá para que todos podamos. Sí, hay dos pocillitos que tienen agua. Vamos a poner que esta agua es la palabra de Dios. Miren lo que sucede cuando venimos con desgano. Bueno, pues si sucede algo, qué bueno, ¿no? Cuando no estamos con esa apertura de poder recibir la palabra de Dios, esto va a entrar. Uy, se va a rebalsar. No, acá. Ahí nomás, manita, está bien, gracias. Ahí nomás, ahí está bien. Va a entrar ahí. El agua es la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando venimos con ese deseo, con esas ganas de recibir todo lo que se va a dar en la comunidad, en el grupo, todo lo que vamos a escuchar, especialmente la palabra de Dios, la oración? Miren, ¿qué está sucediendo? Miren, vamos cuando salimos del grupo,
está pasando? ¿Qué ha pasado acá? No ha penetrado, ¿verdad? No ha pasado nada. Pero sin embargo, si nosotros venimos con esa disposición de poder recibir, vamos a absorber todo, hermano, todo, miren. Y nos vamos a ir llenos de la palabra. Y cuando a donde vayamos, ¿qué es lo que vamos a dar? Esto, la palabra. Esto va a entrar en nuestras vidas. Esta palabra va a entrar en nuestras vidas. Pero acá, ¿podemos dar algo? Nada. No vamos a poder dar nada. Porque esta piedra sigue siendo piedra. En cambio acá, a donde vayamos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestras amistades, a donde vayamos en nuestro trabajo, vamos a poder dar lo que hemos recibido. Dice que nadie da de lo que no tiene. Amén. Amén. Entonces, esta noche, hermanos queridos, tengamos esta disposición y siempre que recibamos la palabra, que es palabra de vida, seamos como una esponja. Pidámosle al Señor. Sabemos que los problemas los tenemos. Sabemos que estamos llenos de cosas que vamos cargando durante la semana, durante el día, que ya se acerca la Navidad y no hay plata, que ya vienen los pagos, que estamos de repente con problemas económicos, con problemas de salud, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, problemas con los vecinos. Gracias, hermanita. Pero precisamente el Señor nos trae con la finalidad de que nosotros podamos ser como la esponja, de poder recibir. Fíjense, nosotros tenemos el privilegio de poder estar aquí y poder recibir la palabra de Dios y poder llenarnos de esa palabra de Dios y poder realmente absorber y que entre esta palabra hasta nuestros tuétanos. Miren cómo se ríe, hasta nuestros tuétanos, para que esta vida que nosotros tenemos sea transformada. Los problemas seguramente van a permanecer por mucho tiempo, pero tenemos la victoria del Señor, tenemos la promesa de Dios, tenemos miles de promesas en la palabra de Dios que tenemos que aferrarnos, que tenemos que creerlas, que tenemos que tomarnos para cada uno de nosotros y decirle: Señor, yo tomo esta promesa para mí, porque yo soy tu hija, yo soy tu hijo, y esa promesa es mía, Señor. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a continuar entonces. La semana pasada ya el hermano Lucho nos habló sobre la autoridad, ¿verdad? Y había una marcada diferencia entre la autoridad en el mundo y la autoridad de Dios, ¿verdad? Es una distancia tremenda. Hoy día pues vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar del buen pastor. Pero sabemos que hay pastores y pastores. Entonces, vamos a hablar del buen pastor. Sabemos que, ¿quién es el buen pastor? Jesús es el pastor por excelencia. Es el pastor de pastores. Pero vamos a tomar la figura de Pedro. El ejemplo de Pedro, porque de repente decimos: no, pues que Jesús es Jesús y nosotros nunca vamos a llegar a ser Jesús. Pero sin embargo, recordemos que Jesús le dio una misión muy grande precisamente a Pedro. Y no porque haya sido pues una persona perfecta, no porque haya sido pues un hombre muy sabio, muy preparado, sino porque quiso prepararlo precisamente para darle esta gran misión. Así como el Señor quiere prepararnos a nosotros y nos está preparando, hermano. ¿Y de qué manera nos prepara, verdad? ¿Y de qué manera nos está preparando? Pero bendito sea el Señor, porque sabemos que Él quiere usarnos y que nosotros tenemos que estar con esta disposición de poder decirle: Señor, mira, como Pedro le dijo un día, ¿no? Mira, Señor, yo tengo mis debilidades, yo tengo mis limitaciones, pero ayúdame. Vamos a decirle esta noche así a Jesús. Pues bien, durante todo desde el tiempo que Jesús llamó a Pedro, decíamos que lo iba preparando para la misión.
Era una misión muy importante. Imagínense, Jesús le estaba entregando a su rebaño. Jesús le estaba diciendo, apacienta mis ovejas. Imagínense qué encargo tan grande. Qué encargo tan grande del Señor. No se lo da cualquiera. Y Pedro cumple realmente esta misión a carta cabal. Se la ve realmente muy, muy fuerte, la ve, como se dice, brava, pero Pedro llega hasta dar la vida, termina dando la vida por su rebaño, por el rebaño de Jesús. Y eso es lo que el Señor nos pide esta noche. Hay características, no mamachita preciosa, hay características, me distrae, esta más atenta, ella va a absorber, esta va a absorber todo. Hay características, hermanos, características de este buen pastor, que vamos a ir viéndolo y vamos a ir pidiéndole al Señor que nos permita, que nos ayude realmente a llegar a ser esos buenos pastores, porque sabemos que como madres y padres de familia también tenemos nuestro pequeño rebaño que es nuestra familia. Como hermanos en la comunidad tenemos el rebaño que es realmente la misión de cuidar a los hermanos y de todos los hermanos que de repente están dispersos, que necesitan, como me contaba hace rato Isabelita, que pues el testimonio que ella da en su trabajo, precisamente con su propio testimonio, ¿no? Les está ayudando a los hermanos. Qué bueno, porque está cumpliendo con esta misión. Qué bueno. Hay características, como le decía, y vamos a tomar 7 características de los auténticos pastores, ¿sí? La primera característica dice que el buen pastor busca la oveja perdida. Y quiero leerles un poquito lo que dice Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 12 dice: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No deja las 99 por los cerros y parte a buscar a la extraviada? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense, el buen pastor dice que deja ¿a cuántas ovejas? 99. A las 99. ¿Para qué? Para buscar a la extraviada. Para buscar a una sola. A una sola. Mira, hermana y hermano, qué importante es esa oveja para el buen pastor. Una sola. De repente el mundo lo puede ver como algo absurdo. ¿Cómo va a descuidar 99, que es un número grande, para que vaya a buscar a una sola? El mundo lo puede ver algo tonto, algo incongruente, algo ridículo, ¿verdad? Pero sin embargo, en la palabra de Dios nos dice que el verdadero pastor deja a las 99 para ir a buscar a la oveja perdida, a esa oveja que se perdió. Y antes de continuar, yo quisiera, ahorita se me está viniendo a la memoria, ¿por qué es esta comparación de las ovejas con nosotros, que somos las personas, ¿verdad? Somos los hijos de Dios. ¿Por qué la comparación con una oveja? Yo decía, ¿por qué no nos compara? ¿Por qué no nos ponía el Señor águilas de repente? ¿No? Un águila, un cóndor, de repente un elefante que es fornido, es grandote, o de repente un león, ¿no? Que es el rey de la selva. ¿Por qué tiene que ser una ovejita? Pues ahora lo van a entender y les voy a contar. Dice que la oveja es el animal más tonto que hay. Imagínense que nos habrán querido decir. Yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo que seamos tontos, pero nos van a descubrir por qué. Dice que la oveja puede caer a un hueco y no hacer nada por salir del hueco. Se cae y lo mucho que va a hacer, esperando que el pastor venga a sacarla. O sea, ella no va a hacer nada. Otro animal, aunque sea, va a arañar y va a tratar de hacer todo lo posible por salir. La oveja dice que no, que se queda ahí tranquila, esperando que el pastor sea quien la saque. Después dice que la oveja es casi
semiciega. Escucha nada más, escucha la voz del pastor. Fíjense, como que ya nos vamos encontrando por ahí, ¿verdad? Luego dice que la oveja es media loca, porque cuando se va, va por acá disparada, sale por el otro lado, sale del rebaño y ya no sabe regresar. Cosa que el pastor, usted lo ve para allá. Yo recuerdo, ustedes saben que yo soy de Cajamarca, ¿verdad? Un sitio de provincia. Claro que hay una ciudad, no se ve exactamente en la misma ciudad a las ovejitas, pero en el campo sí se ve las ovejitas y el pastor que va pues por ahí, ¿no? Y yo, bueno, nunca me puse a pensar esto porque no sabía tampoco. Pero tú lo ves a los pastorcitos corriendo con su palito ahí, dando para la oveja, que vaya a pedir, corriendo porque otra salía por allá disparada y no hacían caso. Entonces el pastor tiene que estar ahí tras de la oveja, tras de la oveja, tras de la oveja. Porque si no, se va como una loca, descarriada se va y no regresa. Y lo peor que no sabe regresar. No sabe regresar sola. Si no es el pastor que lo trae, no regresa sola. Fíjense. Y lo peor de eso, de que ella no conoce, no sabe distinguir lo malo de lo bueno. No sabe distinguir. O sea, ella puede estar pasando por un pasto seco y eso se queda a comer. El pastor es el que tiene que llevarlo a donde esté el pasto fresco, donde hay agüita fresca. Si no lo lleva el pastor, ella come cualquier cosa. Cualquier cosa. Imagínense de tonta que es. A ver, díganme. ¿A quién se parecerá? ¿A quién se parecerá? Bueno, ahí se los dejo, ahí se los dejo. Bueno, sigamos entonces. Fíjense lo que sucede. Fíjense lo que sucede, hermano. Por eso es que muchas veces dice que en el mundo hay muchas ovejas descarriadas. Y falta de pastor, hermano. Falta de pastor. El buen pastor va a buscar la oveja perdida. Pedro, antes de ser pastor, fue oveja, fue ovejita. Y lo primero que hizo como oveja fue reconocer a su pastor. Fue reconocer a su pastor y ver su debilidad, su pecado. ¿Recuerdan ustedes el texto donde dice de la pesca milagrosa? Cuando en el momento de la pesca no habían pescado nada, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces llega Jesús y aparece Jesús y de repente les dice, echen las redes, y las redes se llenan de peces, ¿verdad? Llenan de redes, y en su interior, Pedro, ¿qué sentiría? Imagínense de ver todas las señales y prodigios que estaba realizando Jesús. ¿Y qué cosa le dice? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Dice que cae, en la palabra de Dios dice que Pedro cae de rodillas y lo reconoce a Jesús como su Señor, como su pastor. Y le dice, soy un pecador. El verdadero pastor no se olvida, hermanos, que ha sido oveja. No se olvida que también es pecador. Fíjense, yo recuerdo que hace tiempo un sacerdote decía en un curso, yo escuché que decía, Dios va a usar también tu pecado. Y no lo entendía a ese momento por qué. Pero precisamente después me di cuenta de que es verdad. Dios permite nuestras debilidades, todos nuestros errores, todas nuestras flaquezas, todas las cosas negativas que tenemos están dentro de los planes de Dios, mis hermanos. ¿Saben para qué? Para que cuando te toque a ti ir a ayudar a tu hermana, a tu hermano, no seas ese juez impecable, sino más bien lo comprendas y lo entiendas. Hemos escuchado los testimonios, por ejemplo, de hermano Luis Alberto, un testimonio fuerte, hermano Beto Peñalosa, testimonios fuertes, ¿no? Hermanos que han salido de la droga, del alcohol. Y cómo realmente el Señor nos ha preparado precisamente para que cuando hablen en nombre de Él, sepan que pueden ayudar a esos hermanos. Hay hermanos que de repente nosotros no sabemos cómo ayudar, por ejemplo, a un alcohólico, a un drogadicto. Pero un hermano que ha pasado por esa etapa, ha vivido, como se dice, lo mismo que está viviendo ese hermano o esa hermana,
pues vas a ver cómo ayudarle. Vas a ver cómo ayudarle, ¿verdad? Vas a ver cómo ayudarle. ¿Por qué? Porque está sintiendo, como dice, está viviendo esa parte, está sufriendo y va a poder ayudarlo. Va a poder ha experimentado lo mismo que está experimentando ese hermano. ¿Se dan cuenta por eso cómo el Señor va a usarnos a nosotros? No porque seamos perfectos, sino porque hemos pasado momentos difíciles. Y muchas veces pasamos momentos difíciles en nuestra vida para que en algún momento determinado podamos ser instrumentos también de Dios. Para que seamos buenos pastores y podamos ayudar a otra hermana y hermano sin juzgarlo, sin criticarlo, con la misericordia de Dios. Otra característica del buen pastor es que el pastor cura la oveja enferma, cura y cuida a la enferma, fortalece a la que está débil. Pedro había entendido muy bien la misión. Cuando Jesús dice, vayan y en mi nombre impongan las manos. En mi nombre dice, no es que nosotros cuando oremos por un hermano vamos a tener el poder de sanar a los hermanos, no. Es en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, que al imponer las manos con esa seguridad, con esa certeza de que Dios está actuando a través nuestro, los hermanos van a ser sanos. Por eso que Pedro dice en la palabra de Dios que cuando subía al templo, seguramente recordarán, cuando subía al templo, dice a las 3 de la tarde, estaba un tullido en la puerta. Estaba un tullido pidiendo limosna. Al ver a Pedro y a Juan, extiende la mano. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro le dice, mírame, mírame. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy por el nombre de Jesús. Levanta y camina. ¿Y qué es lo que hizo el tullido? Se levantó y caminó, hermanos. Fíjense cómo es que se cumple la misión. En el nombre de Jesús va a poder sanar a los enfermos. Y el buen pastor no solamente va a cuidar la vida espiritual de los hermanos, sino también la vida física, su vida física. Dice que cuando el pueblo seguía a Pedro, porque ya lo reconocía realmente como el pastor, por todas las cosas, por todo lo que estaba haciendo, los enfermos se tiraban al suelo y decían, aunque sea con la sombra, nos vamos a sanar. Y hasta hay una canción que cantamos, ¿verdad, hermana? Isabelita, ¿te acuerdas? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. ¿Se acuerdan de la canción? Pero, ¿te acuerdas, Isabelita? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, pero dice, no era la sombra, sino era ¿qué? ¿Era quién? Era el Espíritu de Nazareno. Era el Espíritu de Nazareno. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. El buen pastor, hermanos, lo hace en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Otra característica del buen pastor es que vela por el rebaño. Yo no sé si tienen una Biblia por ahí para que me ayudes, que de repente, Isabelita, ¿me puedes ayudar a buscar un versículo? Que mis lentes han quedado. Ya, no importa. Ya, este es Segunda de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2.1. Dile, hermanito, por favor. Vamos a escuchar, por favor. Segunda de Pedro 2.1. Hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, y lo mismo entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán novedades dañinas por renegar del maestro que los salvó. Se atraerán una pronta perdición. Sí, hermanito.
2.1. Sí. Sí, hermano, gracias. Ahí nomás, sí. Dice, le ruego pues que apacienten... No, perdón. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Sí, sí, sí. Sí, hermano, gracias. Hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, y lo mismo entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán novedades dañinas por renegar del maestro que los salvó. Se atraerán una pronta perdición. Muchos, sin embargo, imitarán sus vicios, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Palabra de Dios. Imagínense, dice que en la palabra nos dice que hay falsos profetas. Hermanos, el pastor tiene que velar por el rebaño. El pastor tiene que ser como un centinela, atento para que los hermanos no se vayan. Y da mucha pena, ¿no? Como es que la Iglesia Católica a veces va perdiendo sus ovejas, va perdiendo a los hermanos, porque hay pastores falsos que entran como disfrazados de ovejas, ¿no? Y a veces con doctrinas extrañas, y los hermanos lo creen y se van. Lamentablemente, podríamos decir que la culpa lo tienen los pastores. La culpa es de que no nos hemos preocupado por los hermanos. Y lo peor de todo esto, que a veces hay hermanos que no solamente se van y se quedan en otras iglesias, sino que se quedan en el mundo. Van al mundo y se quedan. Y eso es lo más triste, porque no han sido cuidadas las ovejas, porque no han tenido un buen pastor. Y yo recuerdo que en un comienzo, hace años, en la renovación carismática, recuerdo realmente de como hermanos que realmente han sido buenos pastores. ¿Tú recuerdas, hermano Sandro? Buenos pastores que han dado su vida realmente por el rebaño. Yo recuerdo, por ejemplo, ¿no?, al hermano Roberto Alor, que era del grupo de oración Virgen del Carmen. Ese hermano estaba pendiente de cada uno de nosotros y aprendimos de él, ¿verdad, Renita? Aprendimos de él. Ese hermano se iba a pastorear a cada una, se iba a buscar a cada una de las ovejas y conversaba con nosotros y nos iba a buscar. Y nos iba, de repente, si estábamos enfermos, se iba a orar por nosotros. Se iba a la Avenida Argentina a buscar a las ovejas. Y yo a veces me iba por el mercado y lo encontraba conversando con alguna hermana, con alguna persona de ahí del mercado. Y ya estaba buscando más ovejitas para llevarlo al rebaño. Son los buenos pastores, hermanos, que están velando realmente por sus ovejas. Son los buenos pastores que están cuidando que no se escapen las ovejas. A veces cuando faltamos también ahí estaba el hermano, hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué faltaste? ¿Cuál es el problema? Y yo recuerdo, a mí personalmente me ayudó muchísimo. Yo pasaba momentos muy difíciles con mi esposo y me aconsejaba y me ayudaba. Y recuerdo también cuando me decía, hermano, ya no puedo más, mira todo lo que me está pasando, todo lo que me está sucediendo. Hermana, no te preocupes que mientras más oscura está la noche, pronto va a amanecer. Sigue, pero tú puedes, hermano. El Señor sabe que tú puedes, hermano. No, ya no tengo fuerza. No me dice, hermano. El Señor dice en su palabra que jamás va a permitir una prueba mayor a la de tus fuerzas. Sigue, hermana, sigue adelante. Ese era un buen pastor. Ese era un buen pastor. Yo me imagino que el Señor, ahí que lo tiene en su gloria, pues lo ha recibido realmente con los brazos abiertos, porque era un buen pastor. Lo que hoy en día, lamentablemente, se ha descuidado de esa parte. El buen pastor también, hermanos, apacienta las ovejas. Recuerdan que este fue el mensaje que Jesús le dio. Estaba a Pedro. Cuando Jesús le preguntaba, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Qué le respondió Pedro? ¿Recuerdan? ¿Qué le respondió? Sí, Señor. Sí, Señor, tú sabes Que te amo. que te quiero. Que te quiero. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le decía, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Es difícil, hermanos. Es difícil a veces
Porque el pastor, que no nos olvidemos que también es un ser humano, pasa momentos difíciles, pasa momentos de prueba, pasa momentos de lucha, pero muchas veces tiene que olvidarse de sí mismo para poder apacentar a las ovejas del Señor. Porque recordemos que esas ovejas no son nuestras, no es del pastor. ¿Es de quién? ¿De quién son las ovejas? De Jesús. De Jesús. Y las ovejas no pueden seguir al pastor. No pueden seguir al pastor. El buen pastor hace que sigan o lo llevan a los pies de Jesús, al pastor de pastores. Apacentar las ovejas significa también fortalecer, hermano, a las ovejas. Fortalecer, cuidarlas, estar preocupados. Yo recuerdo de un pastor, pero excelente en la Renovación Carismática Católica. Y no es que hoy día yo le esté criticando, no la critico porque no soy quien para criticarla, sino que lo digo con mucha tristeza, porque recuerdo y añoro esa época donde se veían realmente esos buenos pastores que cuidaban mucho a su rebaño. Lo digo porque lo amo a la renovación porque ahí nací, ahí crecí, ahí conocí a Dios, ahí me enseñaron a amar con el ejemplo. Recuerdo al padre Luis Leguer, ¿te acuerdas, hermano? El padre Luchito, ¿quién no lo conocía en la renovación? Era un pastor, pero que realmente dio la vida por sus ovejas. Cuando había un problema en algún grupo de oración, el coordinador o el responsable iba donde el padre Lucho, y el padre, de repente iba, por decir, no, un ejemplo, había un problema con el párroco, ¿no? Del grupo, de la comunidad o de la comunidad donde estaba. ¿Qué hacía el padre? Se iba a solucionar el problema. ¿Cómo lo haría? Seguramente con esa sencillez, con ese amor, porque era un sacerdote que irradiaba amor, que irradiaba paz, ternura. Yo tuve la gran bendición de conocerlo y tuve la gran bendición también de que en algún momento, cuando me llamaron para la responsabilidad, me entregó la carta y oró por mí. Realmente un padre que todos lo recordamos con mucho amor, con mucho cariño. Esos pastores son los que hacen falta hoy en día. Esos pastores que han sido capaces de dar su tiempo, su vida, sus horas de sueño tal vez, por sus ovejas. Esos pastores son los que hacen falta. Pero hoy en día, lamentablemente, vemos como muchas ovejitas, como muchos hermanos se van de los grupos, se van de la iglesia y nadie se preocupa porque a veces solamente más se han dedicado a ver cada uno su propia conveniencia. Están buscando de repente sus propias cosas, sus propios beneficios, pero ya no hay ese amor por las ovejas. Hay muchas ovejas que han salido de los grupos. Lo sé porque hermanos que cuando te encuentras en la calle te dicen, te comentan, no, hermana, ya el grupo ya no es como antes. Ya no es como antes, hermano. Por eso ya no voy al grupo. ¿Y quién se preocupó de esas ovejas? Nadie. Todos se han quedado tranquilitos. Y eso no es juzgar, sino es más bien algo que uno lo dice con tristeza. No es que uno esté juzgando, que uno esté criticando, sino más bien lo digo con tristeza, con dolor, con impotencia, porque decir, ¿por qué la obra de Dios se cayó? Si lo que es de Dios no ha sido de los hombres, ningún grupo es de ningún hombre. Nadie es dueño del grupo, nadie es dueño de una comunidad. El único dueño es el Espíritu Santo. Pero los pastores, los encargados, son los que dejaron ir a las ovejas, son los que dejaron ir a los hermanos. Y esas ovejitas, esos hermanos, se quedaron allí y nadie los buscó. Nadie los buscó. Yo recuerdo que cuando yo caí en pecado, tuve muchos problemas y lamentablemente
Los hermanos que yo pensaba que podían ir a ayudarme, no iban. No iban. Fueron, me acuerdo, solamente dos hermanos que les agradezco, que realmente que tal vez por su perseverancia, por su comprensión y todo, porque yo estaba muy terca, muy cerrada en esa época y creía que estaba en la razón. Iban, me acompañaban, oraban por mí, conversaban conmigo, pero a la vez también fueron hermanos evangélicos. Y miren qué cariñosos me recibían. Si no hubiera sido por estos hermanos, que fue mi hermano Sandro y mi hermana Luisa, que le agradezco muchísimo, de repente, no sé, hubiera sido de repente una terrible decisión, pero un momento de cólera, de fastidio, a lo mejor me pude haber ido. Pero yo sé que el Señor estaba dentro de sus planes, que permaneciera en la iglesia católica. Y le doy gracias a mis hermanos, le doy gracias de corazón, porque fueron unos pastores que de repente yo esperé que podían hacer otros y no. ¿Qué fue del amor que nos enseñaron? ¿Qué fue del amor hacia los hermanos? La comprensión. Es que no somos buenos pastores a veces. Solamente nos preocupamos de nuestras propias cosas y nos olvidamos del hermano que necesita nuestro apoyo. Por eso dice, es necesario, dice, sentirse también pecador para no juzgar a los hermanos. Porque si van a ir a criticar a los hermanos, imagínense, esa ovejita, la ovejita que encuentra Jesús, cuando vemos una imagen, ¿recuerdan al pastor, a Jesús, cuando se presenta una imagen de Jesús con su ovejita? ¿Qué es lo que ha hecho el pastor? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Ha tomado a la ovejita y casi siempre se lo ve. ¿En dónde? En sus brazos. Con cariño, con ternura. Es algo que realmente es algo bello. Yo digo, ¿no nos dice nada eso? ¿No nos dice nada eso? Como el amor de Jesús, a pesar de que esa ovejita de repente se ha ido, sabe Dios hacer qué cosas, pero Jesús, como lo atrae nuevamente, lo apapacha, lo abraza y no le reprocha. Esa es la labor del pastor. Esa es la misión del pastor. Luego dice que el buen pastor es maestro y pastor a la vez. ¿Qué cosa significa esto? Que el pastor no puede dejar de ser maestro y el maestro no puede dejar de pastorear a sus ovejas. Es la misma cosa. El pastor es aquella persona o aquel hermano que está cuidando a las ovejitas. Es el que va a buscar a la oveja perdida. Es el que está preocupado de todos los problemas que tiene. Es el que está preocupado de si de repente ha comido o no ha comido, porque ha ido al grupo, no ha ido al grupo, está en la comunidad, no está en la comunidad. Eso es lo que está haciendo el pastor. Es el que lo está abrazando, lo está apapachando. Y el maestro, fíjense, es el que va a enseñar a vivir a la oveja, a vivir según la palabra de Dios. ¿Sí? Según la palabra de Dios. Yo creo que ahorita hay mucha pesadez. Vamos a ponernos un poquito, un ratito, vamos a ponernos de pie un ratito. A ver, vamos a ponernos de pie, hermanitos, un ratito, porque si no todos vamos a terminar durmiendo. Vamos a, no sé, de repente, ahí nomás, pero trata de mantener tus ojitos abiertos, porque si vas a dormir con la bebita se van a abrir los dos. ¿Sí? De repente cantamos una canción, hermano. Una canción. Una canción que... Pero una canción que ustedes la canten, ¿eh? Sí, tenemos que cantar, ¿verdad? ¿Cuál? A ver, ¿cuál se sabe? ¿Una canción? Esta canción sí se la saben, pero ya pues vamos a ver. Pensamiento eres tú. ¿Sabes? Yo creo que una más movida, hermano. No, vamos a empezar un poquito, pues estamos. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Fuerte, dile. Mi pensamiento eres
temblando a poquito. Digo, ¿qué pasa? Una pregunta, ¿te sientes mal? ¿No? ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? Ok. ¿Tú? ¿Estás cansada? ¿Y cómo estás, Andy? ¿Encerrado? ¿Tu corazón está en otro lado? También, ya. ¿Qué bonita? No problema. Bueno, pero vamos a ver, ¿ya? Vamos a decirle al Señor, dice, yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras, yo soy tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras, hazme la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero, hazme la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero, Señor, Señor, Espíritu de poder, Señor, Señor, Espíritu de poder, oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón, oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. ¿Cómo dice la parte final? Dice, oh Señor, hoy no sabes. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Y oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Pues vamos a continuar, hermanos, vamos a continuar, estamos viendo las características de quién. El buen pastor. ¿Las características de quién? El buen pastor. A ver, hermanitos, ¿estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Las características de quién? ¿Cómo estás, hermana? Bienvenida. ¿Las características de quién? Del buen pastor. No de cualquier pastora, sino del buen pastor. Y yo les pregunto una cosa, hermano, ¿nosotros podemos llegar a ser pastores? Tenemos que dejarnos guiar por el Señor. ¿Podemos hacerlo? ¿Sí? ¿Podemos hacerlo nosotros solos? No. Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pedro en algún momento le conoció, ¿recuerdan? Cuando él estaba, Pedro recordamos que era muy impetuoso, ¿no? Que él decía, Señor, cuando le dijo, Señor, te seguiré, yo soy el que te voy a seguir hasta la muerte. Yo soy el que te voy a seguir, Señor. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Lo negó. Ahí nomás, al poco ratito, lo negó. Y no solamente una vez, sino 3 veces. Imagínense, ¿no? Pedro era realmente un hombre que tenía sus debilidades, como tú y como yo. Entonces, ¿qué pasó ahí con Pedro? Cuando reconoció, por eso es que cuando Jesús le preguntaba, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él no le pudo decir, sí, Señor, te amo. Porque imagínense, el amor pues es algo que implica muchas cosas. No estoy hablando del amor del mundo, estoy hablando del amor divino. Ese amor que es capaz de dar la vida por aquel que tú amas. ¿Alguna vez le hemos dado la vida por alguien nosotros? No digo porque todavía estamos acá, vivitos y coleados, ¿no? Pero habrás hecho algo por alguien que te haya, digamos, causado algo, que hayas renunciado a ti. Que hayas renunciado, digamos, de repente a tus ideas, a tus necesidades. A ver, ponte a pensar. ¿Has hecho algo tú por alguien? Algo que has dado todo hasta que te ha dolido de repente. Has amado tanto, tanto, tanto que te ha dolido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo han hecho? Mi hermano sí lo ha hecho muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. Muchas veces, sí. Y no va a ser. Pero yo creo que muchas veces también como madres, ¿verdad, no? ¿Verdad, Isabelita? ¿Verdad, mis hermanas? Que son mamás. Se ama tanto a un hijo que ya hasta duele, ¿no? Hasta duele cuando está sufriendo, cuando está pasando momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Llega a doler tanto, ¿verdad?
es el buen pastor. Es el buen pastor. Decíamos que estamos hablando de las características. Primero, ¿qué es lo que hace el buen pastor? ¿Cuál fue el primero? ¿Qué es lo que hace? A ver. ¿Qué es lo que hace primero? Cuando deja las 99, ¿qué es lo que hace primero? Busca a la oveja perdida. Fíjate, qué importante. Primero, busca la oveja perdida. No se olviden, el primer punto. Busca la oveja perdida. Luego, ¿qué hace? ¿Qué hace? La segunda característica, ¿recuerdan? Cura. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién la cura? A la herida, A la que está enfermita. A la que está enfermita. ¿Verdad? A la que está enfermita, recuerdan que si una oveja está enferma, necesita el calor, el cariño del pastor. Ese pastor va a orar por su oveja, va a curarla en el nombre de Jesús. El tercero, ¿qué cosa era? ¿Qué hace? Cuando decimos que tiene que estar atento. Vela por su oveja, por el rebaño. Está atento. Es el que está ahí pendiente, de repente en algún momento, y es muy celoso. Tiene que ser muy celoso el pastor. Cuidado con esa, de repente están hablándole cosas que no son, cosas que son negativas, dañinas para el hermano. Porque ha sucedido. A veces, por ejemplo, nuestros hermanos testigos de Jehová, antes decían, bueno, ahora creo que ya han cambiado un poquito, pero te iban a decir, te tocaron la puerta y te decían unas cosas, pero tontas. Empezando de que la maltrataban terriblemente a nuestra mamita María, de verdad. O sea, doctrinas que te van metiendo a tu cabeza, ideas que son negativas inclusive, ideas que van en contra de la palabra de Dios, ¿no? Porque te hablan de castigo y no sé qué. Cosas negativas. El buen pastor es el que está cuidando, velando por el rebaño, velando por el rebaño. Luego, ¿qué más? ¿Cuál otra característica? ¿Qué más hace? Que lo que hizo, lo que le dijo Jesús a Pedro, Pacienta. apacienta, va a apacentar. ¿Qué cosa significaba apacentar? Fortalecer a las hermanas. Va a fortalecer a los hermanos. Está pendiente de esos hermanos. Por eso es que el pastor pasa muchas veces por muchos problemas, muchas pruebas. Y tiene que dejar muchas veces su propio dolor para ir cuando encuentra una oveja que está triste, que está desanimada, para ir a reconfortarla. Va a reconfortar a esa oveja que está triste. Luego, el pastor tiene que enseñar a sus ovejas y pastorearlas. O sea, el buen pastor es pastor y maestro. Y fíjate, mi hermana querida acá, que el pastor no hace cualquier cosa. Tiene que enseñar una buena doctrina. Tiene que dar un buen alimento a sus ovejas. Tiene que cuidar para que esta palabra, para que este alimento dé frutos, para que haya cambios en la vida de las ovejas, en la vida de los hermanos. Es lo que hace el buen pastor. Tiene que tener 3 puntos bien claros. Una buena enseñanza que viene respaldado de una comunidad. Pero no una comunidad cualquiera, sino una comunidad llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. O sea, ¿qué cosa significa esto? Que el pastor no va a dar cualquier cosa. Y tiene que vivir en una comunidad para que pueda también él recibir la palabra de Dios. Recordemos que el pastor nunca deja de ser oveja. Entonces tiene que vivir en comunidad. Nada de que el pastor está por ahí solo y cada vez que quiero voy a visitar a mi hermano. No. El pastor tiene que estar respaldado de una comunidad donde esté llena del Espíritu Santo. Lamentablemente hoy en día pues no se ve mucho en los mismos grupos, comunidades. No hay esa fuerza del Espíritu Santo. No hay esta fuerza de la presencia del Espíritu Santo y lamentablemente se dejan guiar mucho por las opiniones de las personas,
Y ya no se pregunta al Señor. Ya no nos dejamos guiar por el Señor. Ya no se escucha la voz de Dios. De repente se puede consultar al sacerdote, qué sé yo. Y eso no es que sea malo. No es que sea malo conversar con el sacerdote. Pero hay que conversar con Dios. El buen pastor es el que tiene que estar ligado en una comunicación continua con el pastor de pastores. Es el que tiene que preguntar siempre cuál es la voluntad de Dios para guiar la comunidad. Fíjense, qué importante, hermanos, que el pastor realmente viva en una comunidad para poder seguir alimentándose y para poder dar realmente la buena palabra, la palabra viva, que vaya alimentando a los hermanos. Luego dice otra característica: el pastor pastorea voluntariamente y con amor. Pedro sabíamos que había recibido la misión de Jesús, y Jesús en ningún momento le dice que tú vas a recibir, desde el momento que tú seas el pastor de mi rebaño, tú vas a recibir tantos denarios o vas a recibir tanto dinero. Jesús no nos dice eso tampoco a nosotros, hermanos. Pedro lo hizo todo por amor, porque llegó realmente a amar al rebaño de Jesús, porque amaba tanto a Jesús, que así como lo amó a Jesús, llegó a amar a su rebaño, al rebaño de Jesús. Luego también recuerdo cuántos hermanos iban sin recibir un sol a grupos, a comunidades. Testimonio del hermano Sandro, que no ha tenido ni para los pasajes, pero él estaba ahí, porque el Señor lo mandaba, le había dado una misión. Hermano también Manuel Fernández, imagínense, sabemos porque hemos visto a esos hermanos, realmente que lo han hecho por amor, que han dado su vida, que se han entregado a esas comunidades, a los grupos, por amor. Y de repente en algún momento también me pasó a mí, porque en momentos de repente cuando me decían, hermana, ¿puedes ir acá a tal sitio? Y hermanita, y ese día no tenía nada, ese día tenía de repente solamente una monedita y no sabía cómo iba a regresar, pero lo hacían. Y fíjense lo que me sucedió también, que quiero contarles esta experiencia que tuve con un grupo de jóvenes, de hermanos del grupo de Espíritu Santo, hace años, cuando yo estaba en el grupo de oración, que yo misma había elegido, que Jesús está vivo, ahí también estaba apoyando, pero me sentía muy bien, porque yo me había ido con mi propio pie, yo había elegido ir ahí a ese lugar. Y después me dijeron que apoyara a la hermanita, a la hermana responsable, porque ella era muy mayor, y lo hacía con mucho gusto, porque me sentía bien, los hermanos me querían mucho, me recibían todo, jajaja. De repente, la hermana coordinadora me dice, ¿sabes qué, hermana? El grupo de Espíritu Santo, que es un grupo de jóvenes pequeño, necesita apoyo, han pedido apoyo. Así que necesita una hermana mayor para que vaya a apoyar. Ellos se reúnen los días sábados, a partir de las 6:30 de la tarde. Sinceramente, se los digo, no me ha agradado mucho. No me gustaba mucho porque, en primer lugar, yo no había tenido experiencia con jóvenes, más que bueno de la experiencia de la parroquia, cuando trabajamos con muchos jóvenes ahí, y bueno, pues me conocían y me llegaron a tener cariño, yo también, pero estos jóvenes no me conocían, era la primera vez que los iba a ver, a compartir con ellos, iba a estar ahí, tenía que estar con ellos. Y lo peor, que no era un lugar, digamos, que me gustaba a mí, porque era un lugar por ahí por San José de Bellavista, que es un lugarcito bien feíto. Realmente, tener que ir los sábados, tener que ir todo ese sitio, todo ese tramo, y a veces también, inclusive, como le digo, sin dinero, ¿no? Fue momentos difíciles para mí. Y yo se lo decía al Señor, ¿pero por qué me tengo que ir? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué me tienen que mandar a mí? ¿Por qué no mandan a otras personas? Yo me acuerdo que le habían dicho a otra hermana, porque se supone que íbamos a ir, ¿qué cosa pasó? El hecho que terminé yéndome yo sola. Fueron primero los sábados, luego iba los lunes, después
Ya no eran solamente 2 días a la semana, sino eran 3, eran 4, por el último ya los domingos, por decir, hermanita, ¿puedes venir también para ir juntos a misa los domingos? Ya, hermanitos. Realmente fue una experiencia maravillosa y ¿saben qué, hermanos? Fue una experiencia muy agradable, muy bonita, de muchas bendiciones para mí, porque aprendí a compartir con estos jóvenes, aprendí a quererlos, a amarlos, y ellos también aprendieron a amarme, a quererme, a respetarme. ¿Por qué? Porque no solamente se trataba de estar ahí en el grupo de oración y estar ahí pendiente de ellos, lo que hacían y todo, guiarlos con la palabra de Dios, sino que como tenía que conocerlos, tenía que ir hasta sus casas. De repente me decía, hermanita, el cumpleaños del hermano, vamos, tenía que irme también al cumpleaños. De repente me decía, ¿saben qué, hermana? La hermana, fulanita, tiene un problema, vamos a hacer una pollada. Vamos a hacer la pollada. Estaba ahí con ellos haciendo la pollada. Hermanita, de repente una hermana, y ya no solamente iba yo a su casa, sino de repente ellos ya venían a mi casa. Y me acuerdo bien claro que una de ellas se pasó unos momentos muy duros y creo que fue un mes completito, que se iba a mi casa todos los días. Y yo mientras estaba cocinando, ya, sigue hablando, ¿qué más? Pero esto, que no sé qué, no sé cuándo. Mientras yo cocinaba, ella hablaba, porque estaba todo el día conmigo, todo el día, y me llamaba todo el día por teléfono, y era realmente, y no era que me fascinaba, sino que a veces yo no sabía qué hacer, lo único que decía, Señor, ayúdame, ¿cómo la aconsejo? ¿Cómo la oriento? Porque estaba tan cerrada en sus cosas, que como era joven, pues ella creía que estaba en toda la razón, y le hablaba con la palabra de Dios, y que esto y que el otro, y ahí estaba, pero aprendí realmente, no con mis fuerzas, se los digo sinceramente, no fueron mis fuerzas, hermanos, aprendí a quererlos, amarlos, a tal punto de que cuando ya me salí de ahí, yo decía, Señor, ¿por qué me tienen que sacar nuevamente? O sea, lo hice con cariño, con amor, sin esperar recompensa, aprendí muchas cosas con ellos. Y yo creo que hasta ahora yo tengo en mi corazón ese recuerdo. Yo no sé si hasta ahora me recordarán a mí, pero estoy segura que sí. Porque se quedó algo grabado. Porque cuando nos encontramos, que es muy lejano ya ahora, yo siento su cariño, su agradecimiento. Porque yo voy a ver ese amor. No hubo, esa es la recompensa. No hubo una paga material. Pero la recompensa es ver a tus hermanos felices, contentos. Y has podido, de repente, llorar con ellos en su momento de dolor. Fíjense, como eran hombres y mujeres, eran jovencitos, recuerdo que uno de los chicos pues estaba pasando momentos de su enamoramiento, que había terminado con la enamorada, resultó llorando en mi hombro, sentados en el parque, los dos llorábamos, yo lo consolaba, porque era mi oveja, era como mi hijo, yo tenía que cuidarlo, yo tenía que animarlo, yo tenía que apapacharlo. Ese es el pastor. Pero no pastor porque yo quería hacerlo, sino porque Jesús me estaba llenando de ese amor para poder entender y comprender. Y para cerrar, yo creo que acá se completa todo lo que hace el pastor, llega a dar la vida por sus ovejas. Pedro lo hizo muriendo. Recuerdan que él también murió dando la vida por Jesús, cuidando el rebaño de Jesús. Y lo cuidó no en el momento que él le dijo, Señor, sí, yo te voy a seguir. Y aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, Señor, porque yo voy a dar la vida por ti. No lo dio en ese momento. Lo dio cuando Jesús le entregó a su rebaño. En ese momento entregó su vida. En ese momento sí le dio el sí a Jesús. ¿Por qué? Porque llegó a dar la vida por el rebaño. Porque lo hizo por amor. Porque lo hizo realmente cumpliendo con la misión que Jesús le había dado. Hoy en día, hermanos, el mundo necesita de buenos pastores. El mundo necesita de estos pastores que den la vida por las ovejas. Hoy en día necesitamos de esos pastores aguerridos, que amen, que sepan cuidar a las ovejas, que sepan velar por esas ovejas. No, hoy en día, yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Vemos solamente cosas negativas. Cosas, tú ves en los diarios,
escuchas en la televisión cosas negativas. Se han olvidado. Nadie les habla de Dios. Nadie les habla de Dios. Que los hijos matan a los padres, que los padres matan a los hijos, hay un abandono total en las familias. Creo yo que el próximo año parece que va a ser el año de la familia. Todavía no está confirmado, dice algunos sacerdotes, pero parece que va a ser el año de la familia. Y es que el enemigo está atacando principalmente, hermanos, a las familias. Familias que se disuelven, familias que se destruyen por falta de amor. Porque el amor en el mundo se ha enfriado. Porque el amor ya no hay. ¿Y saben quién ha entrado? El enemigo. El enemigo que dice en la palabra de Dios que viene a engañar, a destruir. Satanás, que está reinando, el amo de este mundo, está destruyendo, está robando las ovejas, está destruyendo, está matando. Satanás está matando, hermanos, ¿saben? Tiene esta misión de destruir nuestras vidas. La misión que Satanás tiene, escucha, hermano, es de destruir tu vida, destruir tu familia. Por eso que necesitamos pastores realmente. Necesitamos ser pastores y guardianes de nuestras familias, de nuestras comunidades. Tenemos que ser celosos, cuidadosos con nuestros hermanos, especialmente con los que recién entran, con los que recién conocemos. Con nuestros hijos tenemos que ser muy celosos, porque el mundo, Satanás está destruyendo al mundo. Satanás nos ha hecho creer que Dios nos juzga desde hace años. Es el mentiroso. Es el que está saqueando todo lo que nosotros amamos. Es el que viene a nuestra mente, trabaja mucho en nuestra mente. Dice que trabaja demasiado en nuestra mente y nos hace creer que nosotros no podemos. Lo que viene, por ejemplo, Satanás lo que viene a destruir nuestra creatividad. Nosotros podemos hacer muchas cosas. Como somos inteligentes porque Dios nos ha dado una inteligencia a cada uno de nosotros. Lo que va destruyendo es nuestra creatividad, para que nos anulemos como seres humanos, para que ya no podamos hacer más, para que ya no queramos surgir. Viene a destruir nuestra fe. Satanás quiere destruir tu fe, hermano, poniéndote los problemas. Quiere hacerte creer que todo es por gusto, que tú vienes al grupo por gusto. Te hace creer que tú vienes a la comunidad por gusto, que por gusto estás orando, que por gusto estás perseverando. Él te hace creer eso. Satanás te está robando tu alegría. No lo permitas, hermano. El diablo quiere verte triste. No quiere que sonrías. ¿Y sabes qué dice? Los médicos dicen que una buena carcajada hace que nuestro organismo segregue cosas buenas. El cristiano tiene que ser alegre. Tiene que estar feliz. Tiene que estar feliz. Porque si nosotros nos dejamos vencer, hermanos, por todas las cosas negativas, cada vez, ¿qué es lo que viene? La depresión. El mal de este siglo. Todo el mundo se deprime. Todo el mundo, hasta los animalitos se deprimen. Es terrible. Pero eso es cierto. ¿Por qué? Porque el mentiroso de este mundo, el destructor de este mundo, el amo de este mundo, nos ha hecho creer eso. Nos ha hecho creer que estamos enfermos, que somos débiles. Hermanos, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, somos creación de Dios. No permitas que el enemigo te destruya. No permitas que el diablo destruya tu familia. No lo permitas. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Hemos recibido las promesas de Dios. Tenemos que vivir con las promesas de Dios. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios dice que el amo de este mundo ha entrado a robar. Pero Jesús también nos dice que Él ha vencido. Él ha vencido, hermanos. Él ha vencido. Él ya lo venció en la cruz. Si no, no tendría sentido su muerte. No tendría sentido, hermanos, su resurrección. No tenemos a un Dios muerto, tenemos a un Dios vivo. Ese Dios que está actuando en nuestras vidas. Y no importa lo que hoy estemos pasando. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles. Sabemos que tenemos pruebas. Sabemos que hay mucho dolor en estos momentos dentro de nosotros. Sabemos que hay tristezas, hay dolor, hay engaños, hay mentiras. Hay cosas que nos han causado en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? El enemigo se está aprovechando de eso.
Se está aprovechando precisamente de nuestras debilidades, se está aprovechando de nuestros pensamientos, se está aprovechando de nuestras flaquezas para destruirnos. Pero depende de nosotros, de creer. ¿A quién le vas a creer? ¿Al mentiroso o al Señor? Al que ha dado la vida por ti y por mí. ¿A quién le vamos a creer, hermanos? Al que dio su vida por ti. Recuerda que tú vales la sangre de Cristo. Valemos su sangre, mis hermanos. Valemos su sangre. Y Jesús nos ama. Nos ama. Y ese amor es lo que hace falta. El amor en nosotros. El amor es el que nos va a levantar. El amor es el que nos va a liberar. El amor es el que va a cambiar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. El amor es el que nos va a dar el gozo y la alegría. Nosotros tenemos que vivir con gozo, con alegría. Muchas veces sí nos sentimos mal. Yo a veces también me he sentido, estos días también me he sentido desanimada. Le decía al hermano, me sentía desanimada y de verdad era una cosa que como que el enemigo se nota que está ahí, que fastidia, que no sabe cómo callarnos, que no sabe cómo vencernos, que no sabe. Porque ¿sabes por qué? ¿Por qué crees? Porque nos tiene miedo. Él nos tiene miedo a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios que está delante de nosotros, a un pastor que nos va a conducir por esos verdes prados, que nos da del agua viva, que nos da esa palabra que nos levanta, que nos libera y que nos sana. Dice que por sus llagas nosotros estamos sanos. Así que todas las enfermedades es mentira del diablo. Es mentira del diablo, todas las dolencias, todo lo que tenemos, hermanos, es mentira. No nos dejemos engañar. Saquemos de nuestra mente todas esas cosas negativas. El pastor de pastores está con nosotros. Él es el que va a nuestro lado. Él es el que nos va a levantar. Aprendamos a ser pastores también de nuestros hermanos. Aprendamos a ser pastores con amor. Dice que el amor de Dios es nuevo cada día. Lo dice en su palabra. El amor de Dios va renovando cada día. Siempre hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Siempre hablamos. A veces decimos, estamos en oración y decimos, recibe el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es cada día diferente. De repente un día tú te sientes tan triste, tan sola, tan desamparada. Dios va a venir con ese amor para llenarte de repente de alegría, de gozo. Tú vas a sentir el amor de Dios, que te vas a sentir acompañada, ya no te vas a sentir sola, ni solo. De repente ese día te sientes enfermo y Jesús viene con ese amor tan grande y te llena de salud. De repente tienes necesidades económicas, pues Dios viene a darte esa fuerza, esa fortaleza. Porque Dios nos quiere realmente prósperos. Dios quiere, hermanos, es mentira de que el cristiano pues tenga que conformarse de repente con poquita cosa. No, somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos pensar que siendo hijos de Dios somos hijos del Rey? O sea, eso quiere decir que nosotros somos príncipes, princesas y príncipes. Vayamos pues todos tristes, todos caídos, con nuestra... que ya no podemos más, todos opacados. No, mi hermana, no mi hermano. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti, para mí. Dios quiere vernos alegres. No podemos salir de esta comunidad siendo los mismos. No podemos seguir de repente cargando con nuestro dolor. Tenemos que salir alegres y decirle, Señor, gracias. Gracias porque me has dado este gozo, esta alegría. Solo que a veces lo buscamos, como dice la canción, en otro lugar. Pero la fuente, hermanos, la fuente es Jesús. La fuente es el buen pastor. Ese amor que hoy en día de repente se comenta por Navidad y luego nuevamente se apaga. Pero ese amor es el que debe permanecer para siempre en nuestros corazones. Ese amor de Cristo es el que va a hacernos buenos pastores. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor esta noche que ese amor nuevo que nos tiene preparado nos renueve nuestras fuerzas, que renueve nuestras vidas y que nos ayude, que nos dé la sabiduría, la sabiduría,
la capacidad de poder ver con sus ojos. Para poder comenzar el primer testimonio nada más pequeño, Claro, sí. y ahí hicimos la oración, ¿no? Como decía mi hermana, pues, o sea, el llegar a ser pastor, como decía mi hermana, pues, cuesta, si no pregúntenle a mis hermanos, ¿no? Duele realmente ser pastor, ¿no? Como dice, llega todo, es todo un trabajo, ¿no? Como se enseña y sabemos muy bien, dice, no, el pastor, como dice, ¿sabe qué? Llega a engendrar, ¿qué cosa? Pastores. Y el que es responsable engendra responsables. Justamente el que es predicador, predicadores. Justamente, entonces, ¿qué pasa, hermano? Justamente te vas a encontrar, justamente siempre, quien te va a comenzar a formar, sobre todo si es alguien, ahora como decía mi hermana, que Dios me ha comenzado a llevar a ese lado, a pastorear. Entonces, ¿qué pasa? Vas a llevar siempre a hermanos a pastorear. A que aprendan a ser pastores también. Pero nada más que el camino es bien complicado. Es bien complicado. De verdad que yo también ahora les cuento como testimonio personal, nada más yo le digo que en realidad para ser pastor, en realidad tienes que dejar cosas y a veces que duelen bastante, ¿no? Y esas cosas, pues a ver, de verdad que ahora que es bien difícil. Bien difícil saber por qué, porque realmente a veces, justamente, como todos están aprendiendo a ser pastores, entonces hay partes que en realidad todavía no van a entrar. Como dice mi hermana, abriendo parte del tema, hay momentos en que en realidad, por ejemplo, te van a comenzar a alejar del camino. Y justamente como pastor tienes que buscar que entrar. Muchas cosas que ocurren, todo lo que ocurre, todo lo que pasa normalmente, es ¿por qué? Porque justamente me estoy preocupando por cada uno de mis hermanos. Cuando el hermano Lucho tiene un tema, aparte de dar el tema para cada comunidad, justamente el tema primero es para ellos. Mi hermana Carmen, igual. Mi hermana Zoraida, cada uno ahora que justamente que tiene un trabajo que hacer aquí, justamente primero que se lo doy, y dices, ¿qué? Digo, ¿por qué? Porque a la hora que lo comiences a aprender más profundamente, justamente, ¿sabes qué? Te va a servir porque justamente eso es justamente lo que te han robado. Eso es lo que te han quitado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Y eso es lo que necesitas. Fortalecer, darle más vida, ¿no? Más fuerza. Y todos mis hermanos saben eso. O sea, justamente si Sandro ahora se está pidiendo algo o está dando algo en este momento, ¿sabes por qué? Porque algo está pasando, dice, ¿no? Algo ocurre. Ya mis hermanos ya me conocen, algunos, mi hermana Margot, cada vez que le digo algo, dice, ¿sabes qué? Dice, se pone a pensar, dice. O sea, a veces ni me dicen ni sí ni no, se pone a pensar, nada más. Se pone a pensar casi siempre, ¿por qué? Porque ella dice, ¿sabes qué? ¿Qué más me quiere decir? Hay algo más, dice, ¿no? Hay algo más dentro de eso, ¿no? Como decía mi hermana también, ¿qué pasa? Justamente la oveja, ¿qué pasa? Se echa a dormir. Se echa a dormir a veces sobre las piedras. Sobre las piedras, ¿sabes qué? Y en realidad, ¿sabes qué? No puede dormir porque las piedras le hincan, pues. Sin embargo, ¿sabes qué? No se mueven de ahí porque son ovejas. Pues ovejas, tiene que ir el pastor y darse cuenta, ¿sabes qué? Ah, no, acá hay piedra, dice, ¿no? Vamos a sacarte, ¿sabes qué? Te lleva a otro lugar. Y la lleva a otro lugar, decía, ¿no? Es la única manera, mis hermanos. Yo decía, justamente, para llegar a ser pastor, en realidad te va a costar. Y justamente todo lo que ha venido pasando, ustedes, por ejemplo, algunos no lo han aprendido, algunos sí lo han captado. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Justamente preocúpate. Preocúpate, ¿por qué? Porque tiene que despertar en ti ese deseo justamente de querer pastorear, como dice mi hermano. Ese deseo de querer buscar un hermano, de querer ayudarlo. En todo momento. En todo momento. Si no te estás preocupando todavía, entonces ya preocúpate más bien ahora porque no te estás preocupando. Sí, pídele a Dios el día de hoy. Pídele a Dios el día de hoy. ¿Por qué? Porque realmente va a pasar algo, justamente ahora como parte ahora del pastor que me toca hacer en la comunidad. Va a ocurrir algo justamente en la comunidad. La comunidad, como todos sabemos, la palabra de Dios te dice justamente que Dios hizo el mundo en 7 días, ¿verdad? Pero el último día descansó. Dice, ¿no? Descansó. La palabra de Dios nos enseña justamente que también que tenemos que llegar a descansar. Que tenemos que llegar a descansar, mis hermanos. Sin embargo, a veces llega el día domingo y más nos cansamos todavía, ¿no? Yo les pido a mis hermanos, ahora, en este momento, yo les pido saber qué pasa. Va a haber realmente un descanso justamente por todos mis hermanos, con todos mis hermanos, por todo el servicio justamente de la comunidad. Vamos a descansar de aquí hasta enero. ¿Sí? Vamos a descansar. Y yo digo, ¿qué pasa? Digo, ¿para qué? Pero no para, como dices, para que se sientan tristes, al contrario, sino al contrario, ¿sabes para qué? Para que se sientan libres, ¿no?
para que sienta que no hay ninguna presión. O sea, no va a haber reunión de martes, no vamos a tener reunión jueves, no vamos a tener sábado, no vamos a tener domingo. O sea, es decir, cada uno otra vez es libre como éramos antes. ¿Se acuerdan? ¿Sabes qué? Vayan a visitar a sus amigos, ¿no? A sus familias. Vayan a visitar a los hermanos de otras comunidades, de otro grupo de oración. Vayan a, no sé, llámese por teléfono, de repente quizás le decimos, oye Andy, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un té. Ya, ¿qué pasa? Ya, si van a tomar un té, de repente, ¿no? De repente quizás ahora se van, no sé, se van no sé, de paseo, se van a la playa, váyanse, no sé, de diferentes lugares, ¿no? De repente quizás se van al cine, encuéntrense, ¿no? Háblense, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo y ahí, pero nada más que sin ninguna regla, ¿no? De repente quiere decir, ¿sabes qué? Quiero orar contigo, hermano. Ven a mi casa, ven a mi